Guy de Maupassant. ¿Está bien? Gracias. Una ficción incómoda que rápidamente pasó a estar en el auge de la crítica literaria. Y en menos de 10 años pasó al rechazo y al olvido. Luego de leer La más recóndita memoria de los hombres de Mohamed Mugarsar, quedé con una curiosidad bastante persistente en mi cabeza. ¿Quién había sido Jean Boulughem? Navegué por Reddit, por distintas noticias, por Goodreads, por archivos de G-Store, por distintos artículos académicos y por distintas páginas de venta de libros usados. Así me di cuenta de que había llegado una nueva curiosidad a mi vida. Hoy le doy la bienvenida a esta colección de curiosidades y a este segmento de lecturas enredadas a Jean Boulughem y su deber de violencia. Bueno, vamos. En enero de este año encontré este libro en una página web de venta de libros usados de Mar del Plata. Y no dudé en pedirlo porque en internet solamente podía llegar a encontrar esta obra en inglés y en francés. Y el hecho de que esta novela no se haya vuelto a editar desde 1969 en español hace a este libro inalcanzable en las librerías que yo suelo frecuentar. Así que bueno, llegué a esta página de libros usados que dio con esta obra en español que, bueno, tal vez sea una de las pocas ediciones que se encuentran hoy en este mundo, en nuestro presente. Ahora bien, yo soy medio insistente con la materialidad del libro, y si vamos a esa materialidad podemos detectar que es un libro que está bastante íntegro, no parece haber sido muy manipulado. A pesar de que tiene todas las marcas que yo le fui haciendo con post-its y demás, la verdad es que nada, tiene los achaques propios del tiempo, por ejemplo, ciertas hojas amarillentas, y ni siquiera tanto, podría estar mucho peor. Por lo tanto, uno puede dar cuenta de que no fue un libro que haya circulado por distintas manos. Después, por otro lado, este libro tiene 2 códigos de catalogación que podrían hacernos entender que se encontraban en una biblioteca relativamente sistematizada y catalogada. Sin embargo, al no encontrar ningún sello de biblioteca pública, por ejemplo, podemos inferir en que es un código de catalogación de la misma librería que vende libros usados. Es un tema de investigación aparte saber cómo consiguieron o cómo llegaron a este libro esos libreros. Así que tal vez si ustedes me dicen, yo soy capaz de hablarles y de preguntarles. Pero bueno, coméntenme si quieren saber. Por chusma nada más. Pero bueno, volviendo a lo material, observándolo, si abrimos el libro y vamos a la ficha técnica, se trata de una obra editada por Editorial Losada en 1969. Algo que nos cuenta muchísimo. En 1969 estamos en un proceso de auge de la movilización social en un montón de aspectos y en todo el mundo. Es un contexto de Guerra Fría. Mientras en Vietnam se libraba una guerra feroz, en Estados Unidos nos encontramos con la intensificación de los movimientos pacifistas y también de movimientos como los Black Panther. Por otro lado, desde el principio de la década de los 60, nos encontramos en América Latina en un contexto donde la revolución cubana marca un quiebre en los movimientos de izquierda y principalmente en el surgimiento de una nueva izquierda latinoamericana. En 1969, en China estamos presenciando la revolución cultural maoísta. También podría mencionar en Europa las movilizaciones por el Mayo francés en 1968. Y ya que estamos hablando de la primera novela escrita por un africano traducida al español, no podemos obviar el intenso proceso independentista en las antiguas colonias africanas. Un suceso que quiero agregar porque soy muy intensa, el movimiento estudiantil y obrero argentino en 1969, año en el cual se edita este libro. Bueno, perdón. Me puse pesada. Tal vez podríamos mencionar otros más. Si se les ocurre alguno, lo pueden dejar acá en comentarios. En la década de los 60 estamos en un contexto de fuerte cuestionamiento y de relectura de los grandes paradigmas que habían guiado, en cierta forma, las prácticas y las nociones de lo político, lo social y lo cultural. En ese sentido, en 1969, la editorial Losada se encontraba también en un periodo de transición. Esta editorial, fundada en 1938 en Argentina, era una de las grandes antiguas editoriales que comenzaba a experimentar un declive en cierta centralidad que había tenido hasta ese entonces. Principalmente frente a la modernización de otros sellos competidores
como por ejemplo Sudamericana. Y es que también nos encontramos frente a un contexto de la llamada primavera editorial, impulsada principalmente por el surgimiento de nuevos públicos de clase media, universitaria, por un nuevo grupo etario que es la juventud, y que demanda y que está ávida de cierta modernización. En ese sentido, Losada mantenía su lugar como una editorial de vanguardia, editando obras traducidas al español. De este modo, la incorporación de Jean Bouloughem como primer autor africano traducido al español en la colección Autores de nuestra época es parte de esa estrategia editorial que estaba llevando adelante Losada. Esta edición fue traducida por Emma Sapettini, a quien la verdad tengo para mirarle. La traducción no es fácil traducir, es un trabajo aparte, mantener cierta fidelidad del texto, y yo creo que de alguna forma u otra debe cumplirlo bastante bien. Claramente, no solamente la editorial Losada responde a su contexto, sino también Jean Bouloughem, quien no era un sujeto ajeno a estos contextos y a estas discusiones. De hecho, su obra podría pensarse como una crítica y una lectura post-colonial del orientalismo y principalmente del panafricanismo. Pero bueno, tal vez podríamos empezar a preguntarnos quién es Jean Bouloughem, y tal vez, en menor medida, qué es el orientalismo y qué es el panafricanismo. Para responder a esta pregunta, podríamos empezar por trasladarnos a Mali, África. Jean Bouloughem fue un escritor africano de origen maliense que nació en 1940. Era hijo de un terrateniente e inspector escolar en Bandiagara, una comuna, y asistió a la escuela secundaria en Bamako, la capital actual de Mali. Luego continuó sus estudios en el Liceo Enrique IV en Francia. Es decir, se trata de una generación de jóvenes africanos, hijos de administradores de instituciones coloniales, que consiguen hacerse un lugar en las instituciones coloniales por excelencia, principalmente educativas, no solamente en África, sino en Francia. En París, él se licenció en filosofía y en literatura, y entre 1964 y 1966 había sido admitido como docente en el Liceo Charleton-le-Pont, que se ubicaba en el barrio latino, un espacio protagonista del Mayo francés en 1968. No sé si Jean Bouloughem habrá estado ahí. Para mí algo habrá presenciado, pero no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no es cierto? Desde la París de septiembre de 1968, Jean Bouloughem publicó su Deber de violencia, editado por Éditions du Seuil, no sé si se pronuncia así. Rápidamente ganó el premio Renaudot, un premio prestigioso de la literatura francófona, y se convirtió en el primer autor africano en ganar este premio y esta mención. Sin embargo, 4 años después, en 1972, un artículo en el Times Library Supplement lo acusó de plagiar a Graham Greene y a Guy de Maupassant. ¿Está bien? Gracias. Este escándalo destruyó la carrera de Bouloughem. Una vez que Occidente le había abierto las puertas, lo había reconocido como un autor de relevancia, rápidamente le cerró sus puertas. Y fue así como Bouloughem se retiró a Mali y la novela desapareció junto con él. Deber de violencia es una especie de épica satírica con un antihéroe. Y esa sátira es una elección que también responde a un contexto puntual, no solamente a esta crisis de paradigma que he mencionado a partir de los sucesos anteriores, sino también la crisis de paradigma para la África y principalmente para la República de Mali en 1968. Si volvemos a Mali, nos encontramos con una antigua colonia africana recientemente independizada entre 1959 y 1960. Tras el fracaso del proyecto de federación de Mali, se había constituido como una república, de la cual Modibo Keïta era su presidente. Sin embargo, en 1968, este primer proyecto de república independiente, encabezado por Modibo Keïta, cayó debido a un golpe. Estos primeros 8 años significaron un primer experimento de república independiente, el cual estuvo asignado por las crisis económicas heredadas, las presiones europeas que siguieron persistiendo y también por las tensiones entre los distintos grupos étnicos africanos. Un gran ejemplo de ellos es la rebelión Tuareg. Voy a hacer un pequeño paréntesis de contextualización y perdón, es que yo no soy especialista en literatura, sino que
yo soy casi historiadora, aunque no soy especialista en historia de África, ¿no es cierto? Pero me parece que algo importante a tener en cuenta es que los últimos siglos de historia africana estuvieron signados no tanto por la esclavitud, sino principalmente por la colonización y lo que significó en las nuevas formas de esclavitud. Ese proceso gradual de ocupación, administración y colonización europea sobre el continente africano se dio durante todo el siglo XIX, aunque llegó a concretarse específicamente en la Conferencia de Berlín entre 1884 y 1886, donde las potencias europeas terminaron por repartirse los territorios africanos. Esa colonización no solamente fue una cuestión administrativa, sino que acentuó las diferencias y también los conflictos étnicos. Algo importante a mencionar es que esta experiencia colonial también creó ciudadanos de primera y de segunda. Por un lado, ciudadanos jurídicamente contemplados por el derecho europeo y por el otro lado, los súbditos. Las distintas potencias europeas establecieron un sistema de poder mediante el cual las autonomías locales fueron respetadas y quienes formaban parte de esos grupos étnicos no eran considerados ciudadanos de derecho, sino más bien súbditos, regidos bajo la esfera de los gobiernos locales africanos, donde imperaba el derecho consuetudinario, es decir, la costumbre. Ahora una gran pregunta es, bueno, ¿cuáles son esas costumbres? ¿Quiénes las definen? ¿Son rígidas? ¿No lo son? Mahmoud Mamdani tiene un libro espectacular que se llama Ciudadanos y Súbditos. Si quieren, en algún momento se los puedo reseñar, se los puedo contar. También me gustaría poder conseguirlo en físico porque no lo encuentro por ningún lado. Pero bueno, algo importante a tener en cuenta es esto: las autonomías locales se conservaron y la gente común, el campesinado africano, pasó a ser esto, súbdito. Es algo que va a dar vueltas por la novela de Ulugem. Además, otra cuestión a tener en cuenta es que las distintas formas de colonización europea del siglo XIX establecieron nuevas formas de trabajo que no eran necesariamente la esclavitud. La esclavitud se había abolido formalmente entre principios del siglo XIX y mediados del siglo XIX. Sin embargo, el reemplazo de la esclavitud formal no significó el desplazamiento de su esencia. Una de las modalidades más comunes era el trabajo forzado. Volviendo a Ulugem, algo que tenemos que tener en cuenta es que la crisis económica, la diferenciación social y política entre ciudadanos y súbditos, las divisiones étnicas y la misma situación colonial son asuntos que atraviesan los últimos siglos de historia africana y que claramente marcaron los procesos independentistas de mediados del siglo XX. Las distintas experiencias independentistas africanas son las que marcan el contexto de producción del autor. En 1968-1969 estamos en un contexto donde desde la historia, la militancia política, el arte, si es que se los pueden pensar por separado, se puso sobre la mesa la discusión sobre qué es África y qué es la africanidad. En esa discusión del presente emergió una necesidad de revisitar el pasado africano y las voces no fueron homogéneas. Es en ese contexto en el que Jean Boulughem se anima a publicar una novela que desde la ficción y desde la sátira cuestiona, cuando no critica, ciertas concepciones más persistentes sobre la africanidad. Ulughem destruye, de cierta manera, una construcción narrativa muy persistente en la literatura africana, y es la de un pasado idílico, la de un tiempo dorado que la colonización europea había arrebatado al continente africano. Por lo tanto, a mí me gusta pensar en un doble interlocutor con el cual dialoga o discute la obra de Ulughem. Por un lado, Occidente. Y por el otro lado, el panafricanismo y su reivindicación de la negritud. ¿Qué es el panafricanismo? Es un movimiento político, filosófico, cultural y social que desde principios del siglo XX promovía el hermanamiento africano y la defensa del derecho de las personas africanas. Pero uno de los puntapiés principales del movimiento panafricanista era el de la reivindicación de un Estado africano común. Este movimiento contó con personalidades de gran importancia cuyos aportes son
muy interesantes. Por ejemplo, podría mencionar a Dubois, a Frantz Fanon, a Marcus Garvey. Más contemporáneo a Ulugem podría mencionar a Joseph Kizerbo, a Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, quien era presidente de Ghana, y a Patrice Lumumba. Son figuras importantísimas en la lucha política respecto a Occidente. Sin embargo, Ulugem, desde la ficción, discute con ciertas nociones construidas, principalmente respecto a algo muy constitutivo del discurso político panafricanista, y es la pregunta de qué es la africanidad, qué es África y qué lugar tiene el pasado africano en la definición presente de lo que es África y lo que puede ser a futuro. En ese sentido, creo que Jean Ulugem se identifica bastante con Mohamed Mbougar Sarr, o más bien Mohamed Mbougar Sarr se identifica bastante con Jean Ulugem, porque ambos, desde la literatura, ponen sobre la mesa la ambigüedad. El proyecto de nación africana construida bajo un pasado idílico y dorado se pone completamente en cuestión. Deber de Violencia narra 7 siglos del imperio ficticio llamado Nakem, en el Sahel occidental, algo bastante parecido a la República de Mali, desde 1202 hasta la víspera de la independencia africana. El corazón de la historia es la dinastía de los Saifs y principalmente la figura de Saif Ben Isaac el Hait, un gobernante autóctono que va navegando con bastante astucia, debo admitir, la llegada del colonialismo europeo, el Islam, el comercio de esclavos y también la presión de los administradores coloniales franceses. La novela mezcla géneros de distinto tipo. Hay extractos del Corán, de la Biblia, también de crónicas, y se utiliza bastante el recurso de la tradición oral africana, vinculada a los griots. En esa sintonía de distintos géneros, Ulugem no construye un pasado idílico, ideal, arrebatado por la colonización europea. No hay una época dorada antes de la colonización. Hay violencia antes, durante y después. Y en esa historia atravesada por la violencia se encuentra nuestro héroe antihéroe de esta especie de epopeya. Y es Raymond Spartacus Kasumi, hijo de Kasumi y Tambira, 2 súbditos de Isaac Ben el Hait. Este personaje aparece recién en el capítulo 8 de la tercera parte, o sea, casi llegando al final. Y eso habla bastante del gesto y de la concepción de Ulugem, sobre el peso de la historia sobre los sujetos. No se puede explicar la historia de Raymond Spartacus Kasumi sin explicar, sin abordar la historia del imperio del Nakem, sin concebirlo como lo que es, un sujeto histórico. Por eso, desde mi mirada como incipiente historiadora, podría animarme a decir que Ulugem se anima a contar no solamente la historia de un sujeto, no solamente la historia de Isaac Ben el Hait y de un imperio, sino que busca explicar y reflexionar acerca de la historia de un país, de una nación atravesada por la violencia, como toda nación. Y esa violencia de larga duración es una herencia para lo que viene. La herencia no es un simple peso, sino también una posibilidad, o tal vez la posibilidad surge a partir del reconocimiento de la existencia de la violencia. Ahí rimó, que la violencia no es una condición natural de África, ni mucho menos. La violencia es histórica. Ahora voy a mencionar 3 grandes puntos, momentos que me interesaron y bueno, y espero que a ustedes también les puede llegar a gustar si es que en algún momento les interesa leer esta novela, la cual me parece que es disruptiva en distintos aspectos. En primer lugar, hay una escena que me parece súper interesante y que tiene que ver con la invención de tradiciones, basándome principalmente en este libro de Eric Hobsbawm y más puntualmente en el artículo de Terence Wagner sobre el invento de la tradición en el África colonial. Llega al Nakem un etnólogo alemán llamado Frobenius, que es bastante similar a Leos Frobenius, un famoso etnólogo del siglo XX, de principios del siglo XX. Este etnólogo alemán llega al Nakem completamente fascinado por
el arte negro, buscando el alma de África. Y Saif, el gobernante, le vende a este etnólogo una tradición inventada de la cultura local. Le arma una cocina simbólica, consigue piezas y le da exactamente lo que el etnólogo está buscando. Este alemán se va con su colección, la vende a museos de París, de Londres, de Nueva York y básicamente se hace famoso, por no decir también rico. Esto es una sátira brutal a la etnografía, a la etnología de principios del siglo XX y también de fines del siglo XIX, vinculada principalmente a las corrientes positivistas, pero también hacia un africanismo que romantiza cierto pasado y que también construye sus propias tradiciones, también como estrategia política, por así decirlo, y tal vez comercial. Otro de los fragmentos que me pareció súper interesantes y que también es de los más perturbadores es el del caso de Sancolo, un ex espía del rey que supuestamente muere. Es ficción, pero es una ficción que nombra algo muy concreto y es la supervivencia de la esclavitud y la superexplotación bajo formas nuevas, incluso después de que la esclavitud haya sido abolida formalmente. Por último, la historia de Raymond Spartacus Kasumi es una suerte de antiépica satírica para dar voz a una crítica hacia Occidente y también hacia el movimiento panafricanista. Es también una voz de una generación en la cual Ulugem también se reconoce. Nacido y criado en el imperio del Nakem, Raymond encarna una narrativa bastante común en la literatura africana francófona, que es la del joven africano que viaja a París, que sufre en la metrópoli y que luego regresa a su tierra natal en cierto estado de alienación respecto a sus propias tradiciones que han sido ultrajadas. Y sí, a pesar de haber obtenido prestigio en Europa, Kasumi estuvo marcado por diferentes tragedias personales que ocurrieron no solamente en París, sino también en África. Sin embargo, el recorrido de Kasumi por Europa lo configura como una personalidad respetable para los cánones de Occidente y principalmente parece ideal de cooperación entre África y Francia. No solamente se formó en Francia, sino que llegó a luchar en defensa del frente francés en la Segunda Guerra Mundial y de hecho termina casándose con una mujer francesa. Algo en lo cual no me voy a extender tampoco, pero es muy interesante porque este personaje también tiene unos pasajes de una relación homosexual con un francés. No me estoy acordando ahora, pero con un europeo. En fin, este personaje vuelve a Nakem una vez que este se independiza y se configura como la República del Nakem Siuko para ser aclamado presidente. Ese nombramiento no es un triunfo personal, sino que es una maniobra política de la clase dominante africana local, es decir, Isaac Ben el Hait. En aquella partida de ajedrez que Ulugem reconstruye entre Isaac Ben el Hait y Raymond Spartacus Kasumi, se desata uno de los problemas del África contemporánea, la ficción que implica la independencia, es decir, cierta predominancia de las autoridades locales para configurarse como intermediarias de una burguesía colonial francesa y también la predominancia de un actor local que sigue oprimiendo a los súbditos bajo una apariencia de independencia formal que justamente impone presidentes como títeres. Raymond Spartacus Kasumi sería ese presidente títere. Creo que en ese sentido la vida de Kasumi es cierto ejemplo de la voz de Ulugem y también de su crítica a ciertos actores de esa África contemporánea de la independencia. Una voz narrativa que se anima desde los 60 a presentarse como una voz satírica, antinacionalista, anticonformista, antiidealista. Ahora bien, la acusación de plagio, ¿por qué hay que hablarla? Sí, Ulugem incorporó fragmentos de textos sin citarlos. Eso es bastante verificable, pero hay algo que me parece importante y que los estudiosos de Ulugem lo han subrayado bastante, y es el recurso a la intertextualidad, principalmente en una ficción.
la intertextualidad en Deber de Violencia no es un mero descuido, es un acto. Creo que es parte de un acto de reconocimiento, de la formación del autor, pero también hay una cuestión de un acto político, por así decirlo. Así como Europa saquea a África, la literatura africana también va a saquear, de cierta forma, a la literatura tradicional europea y principalmente occidental. Creo que hay una cuestión bastante persistente y tiene que ver con el lugar de Oluguem como una personalidad ambigua que logró tener un lugar en Occidente y al mismo tiempo Occidente termina cerrándole las puertas, le cierra la persiana. Hay un gran contrafáctico que podría llegar a funcionar y es, no sé, si estos plagios los hubiese hecho un autor blanco, ¿hubiesen tenido la misma repercusión? ¿O hubiese sido reconocido como un gesto artístico de intertextualidad? No lo sabemos. Creo que este caso es bastante interesante para analizarlo también desde la historia intelectual, que tiene que ver con la formación de estos sujetos africanos, de esta generación de jóvenes africanos criados en África y luego enviados a estudiar en Europa. O sea que hay ahí una cuestión bastante interesante para registrar y rastrear las lecturas y las interpretaciones y elaboraciones en esas lecturas y producciones. Lo que más me gusta de este libro y que me parece que conecta con la más recóndita memoria de los hombres es que no da respuestas cómodas. No dice el colonialismo está mal, el colonialismo europeo está mal, África precolonial es buena y es lo mejor y hay que volver a eso, sino que intenta mostrar la ambigüedad y principalmente a la violencia y a los sujetos como producto de su propia historia. Una historia larga que cuando no se la reconoce, cuando se la esconde, caemos en dogmatismos bastante estáticos. Oluguem terminó su vida en Mali, convertido según algunos relatos al Islam, alejado de todo lo que había escrito. Su novela fue durante décadas prácticamente inconseguible. Hace unos años empezó a ser reeditada y el hecho de que Mohamed Muguerza haya recuperado la figura de este autor y también lo haya hecho desde una ficción que vale la pena leerla es algo bastante significativo. Hay un libro bastante interesante que es del 86, de los 90 por ahí, que es de Christopher Wise, que ha recopilado distintos artículos, principalmente desde la crítica literaria, donde se analiza la obra de Oluguem y también contiene una crónica donde Christopher Wise viaja directamente hacia Mali en búsqueda de Jean Oluguem y creo que llega a hacerle una entrevista. Si quieren, coméntenme y puedo llegar a reseñarles un poco más esta entrevista y tal vez a contarle la historia de este autor que para mí es sumamente interesante. En Argentina no sé bastante bien qué repercusión pudo llegar a tener este libro. Sí, lo que encontré fue un solo artículo de la revista Los Libros, que era una revista de vanguardia de crítica literaria de la época, donde se hace una especie de reseña bastante breve sobre esta novela. Así que creo que también podríamos llegar a preguntarnos en 1969, en un contexto de cuestionamiento y de búsqueda de cambio social, político, cultural, cómo Argentina, esa Argentina de vanguardias, también mira y observa los procesos independentistas de África. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Pronto voy a encargarme y prometo digitalizar esta obra, así la pueden encontrar en español en internet gratis. Síganme en las redes, por ejemplo, estoy en Instagram como Juliana Enredada. También me pueden seguir en Spotify, donde voy a estar subiendo este capítulo de Lecturas Enredadas. Y como siempre nos encontramos acá en este canal de YouTube para enredarnos como siempre, para no perder la costumbre y agregar nuevas curiosidades a nuestra colección de curiosidades. Nos vemos en la próxima y que tengan un buen fin de semana. Parece que me está llamando un ángel, así.